Dios te bendiga. Seguiré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu grande amor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado, que la palabra que voy a leer sea de bendición a nuestras vidas, que la palabra del Señor sea de bendición a cada una de las personas que van a oír estos mensajes, que la palabra quede memorizada en nuestras mentes, atesorada en nuestros corazones, que tú nos hables por medio de ella, que nosotros podamos obedecerte a ti, Señor Jesús, honrándote a ti, Señor Jesús. Aquí está mi vida, Señor, para hacer tu santa voluntad. Señor, humildemente leeré tu palabra para que nosotros podamos entenderla, Señor, y que tú nos des ese entendimiento de tu palabra, Señor, que con humildad, Señor, la vamos a recibir con todo nuestro corazón. Señor Jesús, bendito seas, te alabamos y te glorificamos y te exaltamos. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo seas tu Espíritu Santo ayudándonos a nosotros para poder obedecer la palabra. Señor bendito, Padre, que nosotros estemos preparados para la venida tuya, Señor Jesús, que nosotros podamos obedecer tu palabra, Señor. Padre Celestial, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en San Mateo, capítulo 12, versículo 15 hasta el versículo 21. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bendito la palabra del Señor. Que Dios nos siga hablando a través de su escritura sagrada. Aquí está hablando del siervo escogido, está hablando del Señor Jesús, porque dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. El Señor Jesús hacía muchos milagros y prodigios, sanaba a los enfermos y mucha gente lo seguía. Él les decía que rigurosamente que no lo descubriesen, que no dijeran nada, que Él era el que sanaba a los enfermos y todos los prodigios que hacía. Pero la gente no se callaba y hablaba de Él, porque sabían que Él era el que sanaba a las personas, el que libertaba a aquellas personas que eran encadenadas por los Satanás, eran endemoniados. Él los libertaba, esas cadenas eran rotas. Los que no podían mirar, el Señor Jesús les daba la vista. Los que no podían caminar, los hacía caminar. Y Dios hacía grandes cosas por medio de su Hijo, porque dice que su espíritu, puso su espíritu, dice, sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio, dice. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La cañada cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. El Señor Jesús glorificó al Padre Celestial cuando estuvo acá en la tierra.
porque el Señor Jesús vino a la tierra a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Y en su nombre dice, esperarán los gentiles. Nosotros esperamos al Señor Jesús, nosotros hemos creído en el Señor Jesús, que Él anduvo en la tierra, que Él sanó a los enfermos, que Él hizo grandes cosas. Sabemos que Él fue concebido por el Espíritu Santo, creció como humano, habló de la palabra de Dios, hizo milagros, señales y prodigios, sanó a muchas personas que creían en Él. Los judíos que creyeron en Él creían en todo lo que el Señor hacía y sabían ellos que Él era el Hijo de Dios, el siervo escogido de Dios. Te invito a que busques acá en Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 4. El siervo de Jehová. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí está hablando el Padre Celestial del siervo, de su Hijo amado. Y aquí también lo dice en Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes se cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Aquí está hablando el Padre Celestial de su Hijo, el Señor Jesús. Y a través de las Escrituras pues sabemos de que habla del sufrimiento del siervo de Jehová y todo lo que él padeció acá en la tierra. Por eso él es el siervo escogido del Padre Celestial. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús te ama con un gran amor, te lo ha mostrado. Vino a la tierra para que primeramente conociéramos al Padre Celestial. Y lo conociéramos a Él, por eso están las Escrituras, hablan de Él, porque los discípulos anduvieron con Él, fueron testigos de Él. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es verdad. Muchas personas no creen que la palabra del Señor es verdad. Muchas personas dicen que el Señor Jesús no existe. Muchas personas dicen de que
que no es verdad lo que va a pasar en la tierra, de que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Muchas personas no creen en la salvación. Muchas personas no creen que el infierno existe. Muchas personas dicen que al morir la persona, hasta ahí llega la vida de la persona, que aquí en la tierra es el infierno cuando están vivos. Déjame decirte que a través de la palabra del Señor no es así como tú piensas. Si tú eres una persona que piensas eso, no es así. El siervo escogido de Dios es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús vino a la tierra, fue concebido por el Espíritu Santo, creció como humano, habló de la palabra del Señor, creció, predicó la palabra, fueron sanados muchos enfermos, a los ciegos miraron. La mujer que tuvo con 12 años con flujo de sangre fue sanada con solo tocar el manto del Señor, sus vestiduras, ella fue sana. Solo con tocarlo, porque ella creyó en el Hijo de Dios. Y los judíos que creyeron en Él sabían que Él era el Hijo de Dios. El Padre Celestial dio testimonio que Él era el Hijo de Dios cuando Él fue bautizado. Él dijo, Él es mi Hijo amado. Y los discípulos que estuvieron con Él dan testigo de que Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesús fue crucificado. Antes de ser crucificado sufrió. Fue golpeado, humillado, azotado. Y lo dice la palabra del Señor. Lo habla en Isaías 53 de sufrimiento el Señor Jesús. Lo habla en el libro de San Mateo, San Marcos, San Juan. En los libros de los evangelios, ahí habla de la vida del Señor Jesús y del sufrimiento del Señor Jesús cuando fue crucificado. El Señor Jesús hizo todo esto por amor a ti y por amor a mí, para que tú y yo tengamos una salvación tan grande al creer en Él. Él no vino a la tierra por venir, Él vino por un propósito, porque por medio de Él tenemos esa salvación. Al creer en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Y el Señor Jesús vendrá por su iglesia. Si tú no has aceptado al Señor Jesús, te invito a que lo buscas, conócelo. Si tú no te estás congregando en una iglesia, o si sabes de algún hermano que está cerca de tu casa que es cristiano, búscalo. Dile que te hable la palabra del Señor, que tú quieres conocer al Señor Jesús. O tu hermano, si tú no estás haciendo eso de hablar la palabra del Señor, hazle saber a tus hermanos, vecinos, que tú eres cristiano. Háblale de Cristo Jesús, que Cristo Jesús es el que salva. Pero si no conocen a las personas, si tú no hablas del Señor Jesús, los vecinos no van a saber quién es el Señor Jesús. Porque es importante que nosotros prediquemos quién es el Cristo, porque el Señor a eso nos ha mandado, a predicar la palabra. Porque eso es lo que Él hacía. Él vino a la tierra a predicar la palabra. Para que por medio de Él muchos fueran salvos, creyeran en el Padre, creyeran en Él, que Él es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, si tú no lo estás haciendo, hazlo. Habla de Cristo Jesús a tus vecinos, a tus familiares. Hay mucho trabajo que hacer, ya que las iglesias están cerradas. Que puedas tú predicar la palabra del Señor, que puedas hablar a las almas que no han conocido del Señor Jesús. Porque estas almas que no han aceptado al Señor Jesús, déjame decirte que están en las tinieblas. Satanás las tiene atadas.
Ellos son esclavos del pecado. Así como el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros, que nosotros también tengamos misericordia de estas almas, que hablemos de la palabra del Señor. Porque si tú no estás haciendo nada, el Señor te va a demandar qué hiciste por Él acá en la tierra. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar su palabra. Ir por todo el mundo y predicar la palabra. Y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos acá en la tierra. Predicar al Cristo, al que salva, al que liberta. No quedarte callado. No solo recibiendo tú el mensaje, también tú dando a otras personas, hablando de la palabra del Señor. Porque eso Dios nos ha mandado. Hay muchas personas que están en tinieblas, muchas personas que hacen lo malo delante del Señor. A mí me da tristeza cuando yo miro cómo la gente sirve a otras personas que no agradan al Señor. Yo estaba mirando una página donde están muchas personas bailando, que es el TikTok. Yo estaba mirando que hay una muchacha que tiene 72 millones de seguidores. Que esa es la más famosa de los del YouTube, del TikTok y de Instagram. Y hay muchas personas que hacen videos, que bailan. Pero fíjate, yo me fijé en esto porque me llamó la atención, porque yo dije, ¿por qué tanta gente sirve a estas personas, siguen estas personas, y por qué de Dios no buscan así? Pero la mayoría de estas personas que hacen estos videos, ellos hacen una señal que ellos, al hacer esa señal, le dan homenaje a Satanás. Y es la señal de Satanás. Que yo me quedé pensando y digo, wow, si estas personas hacen esto y muchas personas lo siguen, me doy cuenta de que hay muchas personas siguiendo a estas personas y estas personas obedeciendo a Satanás, en donde no le están sirviendo al Señor, que no se ponen a pensar en sus almas, que sus almas, si no se arrepienten y no buscan al Señor Jesús y no creen en el Señor Jesús, van a ser condenadas y irán al infierno. El infierno es real. Mucha gente dice que el infierno no existe. El infierno existe porque la palabra del Señor lo dice. Mucha gente dice que la Biblia no es verdad. Yo creo en la palabra del Señor, porque muchos acontecimientos están pasando acá en la palabra del Señor que no estaban escritos, digamos, el día de ahora para que salga el día de mañana, porque hay gente que dice que no cree en la Biblia. La palabra del Señor dice que en los últimos días la ciencia aumentará. Y en estos tiempos la ciencia ha aumentado demasiado. Los teléfonos inteligentes hacen tantas cosas, las personas que lo saben usar. Las computadoras, la gente que tiene computadoras hacen tantas cosas ahí con tantas aplicaciones. Las personas que saben hacer todo eso saben de que la tecnología está avanzada. Entonces, si la palabra del Señor dice de que es mentira, ¿cómo hace muchos años la palabra del Señor fue escrita y dicen que la ciencia iba a ser aumentada? En aquellos tiempos no habían celulares. En aquellos tiempos no estaba la tecnología como está ahora. Es más, no había ni teléfono en aquellos tiempos.
Cuando yo me vine en el 99, habían teléfonos de casa. Es más, ni en mi casa teníamos teléfono. Para hablar por teléfono con los familiares que estaban acá en los Estados Unidos, teníamos que ir a Antel a hablar por teléfono y esperar que el familiar contestara. A veces contestaban y a veces no, nos decían una hora y esperábamos. Cuando yo me vine de El Salvador, los celulares, es más, yo no miré ningún celular cuando yo me vine, ni computadoras. Cuando yo me vine, estaba estudiando, empezaban a ver unas computadoras, no estaba la tecnología como ahora. Entonces, ahora toda la gente en El Salvador tiene celulares. La tecnología ha aumentado. Si yo te estoy poniendo este ejemplo y te digo, es para aquellas personas que dicen que la palabra del Señor es mentira, que lo que está escrito aquí es mentira. Entonces dime tú, explícame tú que dices que la palabra del Señor es mentira. ¿A cómo me das una explicación diciéndome de que la ciencia aumentará? Si en aquellos tiempos no había ni celulares para que ellos supieran y dijeran una computadora para saber que la ciencia iba a aumentar. ¿A qué explicación me das tú si tú dices que la Biblia es mentira lo que está escrito acá? Y muchos acontecimientos que están escritos en la palabra del Señor se están dando. Y mucha gente no quiere creer, quieren seguir en el pecado, quieren seguir haciendo lo malo delante del Señor, que dicen que a última hora Dios les va a dar una oportunidad y que Dios es un Dios de misericordia. Si tú sigues así, pensando eso, estás en peligro. Escapa por tu alma. Vive una vida agradable delante del Señor. Deja de estar pecando, deja de estar chismorreando con las personas, deja de estar odiando a las personas, deja de estar mirando si tu vecino cómo se viste, si tiene carro o no tiene carro, ¿qué te importa la vida de él? Vive tú una vida agradable delante del Señor. Tú obedece la palabra del Señor. Haz lo que Dios te manda hacer. Porque la palabra del Señor es la que te va a salvar, la obediencia. Primeramente, creer en el Hijo de Dios, aceptarlo como tu Salvador, confesarlo con tus labios, vivir una vida agradable delante del Señor, obedeciendo su palabra. Hacer lo que Dios te manda hacer. Como dice en la palabra del Señor, que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y si alguno no conoce al Hijo, no conoce al Padre. El Señor Jesús te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven al Señor Jesús. Cualquier carga que tú tengas, ven con Él. Dile al Señor Jesús que te ayude a seguir adelante, que Él es el que te da la fuerza, Él es el que te levanta. Si tú estás enfermo, dobla tus rodillas y dile, Señor, sáname. Dios está haciendo grandes cosas, está sanando a muchas personas enfermas. Dios está contestando muchas peticiones. Dice en su palabra que si su pueblo se humilla delante de su presencia de Él, sus ojos y sus oídos estarán atentos a la oración. Pero es importante que tú te humilles delante del Señor en obediencia a la palabra del Señor, apartándote de lo malo que a Dios no le agrada. Que dejes de estar obedeciendo a Satanás si es que lo estás haciendo. Es tiempo que te levantes en obediencia a la palabra del Señor. Mira lo que está pasando con lo del virus. Esto no es un juego. Mucha gente está muriendo. Acércate al Señor. Busca del Señor. Dios es bueno y misericordioso. Su misericordia es grande. El Señor te ama con un gran amor. Busca del Señor, escapa por tu alma.
Ahorita tienes oportunidad de buscar al Señor. Sé un hijo de Dios si no lo has hecho. Busca al Señor. Búscalo en oración, leyendo su palabra. Sé tú un seguidor del Señor. Busca del Señor, ámalo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos y con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Cuida tu salvación que el Señor te ha dado si tú has aceptado al Señor Jesús. Predica la palabra del Señor. Que tú seas un discípulo del Señor. Predicando la palabra de Dios. Llevando ese mensaje a las almas que aún no han conocido al Señor Jesús, que no lo han aceptado. Afuera hay muchas personas que necesitan de Cristo Jesús. Hay muchas personas afuera que viven sin ser guiadas por el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús. Hay muchas personas afuera que cargan en su corazón odio, tristeza, rencores, que están atados al pecado. Que tú seas de bendición a estas personas, llevando ese mensaje para que estas almas sean quitadas de las garras de Satanás y salgan de las tinieblas y estén en la luz de Cristo Jesús. La lucha es grande, hermano. Tenemos que orar por estas personas para que sean liberadas. Nosotros tenemos que orar por estas personas para que ellos puedan salir de donde está. Dios está con nosotros. Y Él es el que nos ayuda a nosotros para poder resistir los dardos del enemigo. Nosotros con la armadura de Dios vamos a poder resistir. Así como dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la lucha no es fácil, pero con la ayuda del Señor Jesús lo hacemos, porque mira con quién nos vamos a tener que pelear, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene a sus ejércitos. Él manda a sus demonios a atormentar a una persona. Él tiene a muchas personas que le sirven. Si tú no estás preparado para guerrear, es peligroso. Porque Satanás no está jugando. Él odia a la humanidad y él quiere ver destruida la humanidad. Porque él ha querido ser Dios desde el principio. Pero él no es Dios. El único Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que está sentado en su trono. El Rey de Gloria. Señor de señores. Señor Jesucristo. La lucha es grande porque no es con carne ni sangre. No es con un hermano que te vas a pelear, a darte a golpes. La lucha es espiritual. Y es importante que tú leas la palabra del Señor, te prepares, aprendas de la palabra del Señor, le pidas a Dios la dirección primeramente y al Espíritu Santo. Antes de ir a hablar de la palabra del Señor a un hermano, vecino, lo que sea, prepárate tú primero. Órale al Señor, que Él te respalde con su unción de lo alto. Pide la dirección al Señor que te respalde. Porque si tú vas a leer la palabra del Señor a un vecino o a quien tú quieras hablarle, si tú no vas con el respaldo del Señor Jesús, déjame decirte que esa palabra esta persona no lo va a recibir. Porque es como que tú leas cualquier libro. La palabra del Señor, sé que es la palabra del Señor, pero es importante que nosotros pidamos la dirección al Señor, que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de la palabra, el conocimiento y la sabiduría. El Señor te respalda cuando tú le crees a Él. Por eso dice la palabra del Señor, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos